Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Regional Norte, Facultad de Enfermería Los Mochis. Materia: Fisiopatología del adulto mayor. Tema: Síndrome de inmovilidad. Realizada por los alumnos Anguamea Tirado Brenda Guadalupe, Bravo Corral José Roberto, Olmos Aguilar María Fernanda, López Verdugo Kevin Armando y Salmerón Vega David Osvaldo. Guiada por el docente Ian Javier Flores Armenta, del grupo 4-7. El síndrome de inmovilidad es el descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por el deterioro de las funciones motoras. Se caracteriza por una reducción de la tolerancia a la actividad física provocada por debilidad muscular generalizada y, en casos graves, pérdida del automatismo y de los reflejos posturales. Se habla de la inmovilidad aguda cuando aparece declive rápido de las funciones motoras, dando incluso un estado de inmovilidad absoluta. Factores de riesgo. Las principales causas de la inmovilidad en el adulto son la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones del equilibrio, reposo prolongado en la cama, caídas, fractura de cadera, problemas psicológicos. El paciente geriátrico presenta una serie de características especiales que obligan a valorar y detectar los problemas médicos, funcionales, psicológicos y sociales, como lo son las escalas de valoración. Evalúan al paciente geriátrico integralmente en un proceso diagnóstico multidisciplinar, dinámico, pluridimensional, diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, psíquicos, sociales que provocan las alteraciones con frecuencia llevan al adulto mayor a la incapacidad como la inmovilidad. Las escalas de valoración geriátrica nos permiten completar la evaluación clínica, incrementar la sensibilidad diagnóstica, monitorizar y evaluar los cambios temporales y cuantificar el grado de deterioro del paciente. Para evaluar la capacidad física son útiles el índice de Kraft y Bartlett para medir las actividades básicas de la vida diaria, la escala de Lewton-Brody para medir las actividades instrumentales en la vida diaria y la escala de Tineri para medir la marcha y el balanceo. Valoración de enfermería. Para evaluar la capacidad psíquica son útiles la función cognitiva, el test de Mental Examination Fontaine. Para evaluar la función efectiva es útil la escala de presión geriátrica de Jevasich. Para evaluar la capacidad social del anciano son útiles la escala de recursos sociales o ARS, Family Apgar, Social Dysfunction Rating Scale. Es muy recomendable la incorporación a la valoración de enfermería del adulto mayor. Las líneas generales de la valoración geriátrica, fisiológica, psicológica, social y funcional. Etiquetas de riesgo. Riesgo de caída. Riesgo de deterioro en la integridad cutánea. Riesgo de la disfunción neurovascular periférica. Riesgo del estreñimiento. Riesgo del síndrome de desuso. Riesgo del aislamiento social. Síndrome de caídas del adulto mayor. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite a una persona al suelo en contra de su voluntad. Las caídas ocurren a cualquier edad, siendo los niños y los adultos mayores los grupos con más incidencia. Sin embargo, las secuelas son muy distintas en ambos, siendo la mortalidad y la discapacidad altas en las personas mayores. Factores de riesgo. Factores de riesgos intrínsecos. Causas neurológicas, causas cardiovasculares, causas musculoesqueléticas y fármacos. Factores extrínsecos. Barreras arquitectónicas del hogar y costumbres peligrosas. Consecuencias del síndrome de caídas. Lesiones menores en las partes blandas y fracturas que son más frecuentes en cadera, el fémur, el húmero, las muñecas y las costillas. La dificultad para levantarse se produce en el 50% de los casos y el 10% permanece en el suelo más de una hora, lo cual puede provocar deshidratación, infecciones y trastornos psicológicos. En algunos puede producirse un cuadro de hipotermia capaz de generar la muerte en el 90% de los casos.
Limitación funcional que puede llevar a la inmovilidad con todas sus complicaciones. Síndrome poscaída, caracterizado por la falta de confianza del paciente en sí mismo, por miedo a volver a caerse y la restricción de la deambulación, ya sea por él mismo o por sus cuidadores, llegando al aislamiento y la depresión. Medidas de prevención de caídas. Conocer las enfermedades y medicamentos que pueden provocar la caída. Revisar la visión y presentar atención al cuidado de los pies. Revisar el tipo de calzado y evitar ropas largas. Reanudar actividades de la vida diaria tan pronto como sea posible después de la caída. Si se produce una caída, aunque no haya daño, se debe informar al médico, ya que dicha caída puede ser secundaria a una enfermedad de base. Tratamiento. Lo más importante es prevenir las caídas y limitar la movilidad, la independencia y las actividades de la vida diaria. Es importante preguntar qué estaba haciendo la persona antes de caerse, si había algún síntoma específico, mareos, recordalgia o pérdida de la conciencia relacionada con una caída. Dentro de la evaluación física es necesario un análisis completo del equilibrio estático de la postura, del paso y de la marcha, de cómo se levanta y se sienta en una silla. También la toma de la presión arterial sentada y acostada, así como el pulso, la fuerza muscular, el rango de movilidad del cuello, estabilidad de las rodillas, deformidades de los pies y un examen neurológico completo. La evaluación funcional permite conocer la independencia de la persona, por ello se usa el índice de Bartel de las actividades de la vida diaria o el índice de Lewton de las actividades instrumentales de la vida diaria. La evaluación mental permite detectar déficits cognitivos y afectivos en la esfera cognitiva del test de mini examen de Fowlsley y en las esferas efectivas del test de Bajech para detectar la depresión en pacientes ancianos. Dentro de la evaluación social se detecta el medio ambiente social donde se desenvuelve el paciente.